Bueno, hoy voy a hablar de cuál es la diferencia entre terapia ocupacional en lo que es la neurorehabilitación y lo que es la terapia ocupacional en la rehabilitación de miembro superior. Ambas áreas se dan en la clínica de Inatos y voy a hablar de cuáles son las diferencias y similitudes de cada una de estas áreas. Un poco para empezar, la charla surgió por las dudas a la hora de derivar pacientes a lo que es el área de miembro superior y la falta de incluir en los planes de tratamiento de los pacientes la parte de ambulatorios, todo lo que es rehabilitación de mano. Bueno, un poco para comenzar, la terapia ocupacional es un campo de conocimiento y de intervención tanto en la salud, en la educación y en la participación social de las personas que por alguna dificultad, ya sea física, mental, social o sensorial, se ven limitados a participar en lo que son sus actividades de la vida diaria o de interés. El terapista ocupacional va a usar recursos terapéuticos y técnicas que van a estar evaluadas con un aval científico y a través de la evidencia de la práctica clínica. El terapista ocupacional va a desarrollar sus funciones en centros de día, centros de rehabilitación, en instituciones penitenciarias, colegios, en residencias para adultos mayores, hospitales y demás. Siempre va a trabajar en equipo con un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, dependiendo del lugar donde el terapista ocupacional se desempeñe. Dentro de Inatos, ambas áreas, tanto la de mano como la de rehabilitación neurofísica, trabajan en lo que es la rehabilitación física dentro de la terapia ocupacional. Como objetivos generales en común, ambos valoramos las capacidades y las limitaciones de las personas, elaboramos planes de tratamiento, ¿sí?, basados en el individuo, el entrenamiento en todo lo que son las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales y de interés de cada paciente, confección y prescripción de órtesis, férulas, productos de apoyo, evaluación de barreras arquitectónicas tanto en el hogar de cada paciente como en la participación del paciente en su entorno, y vamos a buscar siempre la reinserción de la persona con discapacidad a su vida cotidiana. Bueno, entrando un poco a mi área dentro de Inatos, en lo que es la rehabilitación de miembro superior, la podemos definir como el arte y la ciencia de evaluar y tratar todas aquellas patologías que son de miembro superior. Requiere generalmente un estudio post-universitario, ya que todo lo que es la anatomía de la mano y la biomecánica y demás es bastante específico, entonces bueno, siempre ya sea una especialidad o un estudio posterior es necesario realizar. Y el objetivo principal de mi área siempre va a ser conseguir la máxima función de los individuos utilizando diferentes técnicas, ¿sí? También que van a estar siempre avaladas científicamente. Dentro de lo que es la terapia ocupacional en miembro superior podemos trabajar tanto en tratamiento conservador de los pacientes como en el tratamiento postquirúrgico. En el tratamiento conservador lo que vamos a buscar es evitar todo tipo de cirugía o evitar la evolución rápida de ciertas patologías. Y en el tratamiento postquirúrgico vamos a trabajar en conjunto, generalmente con el médico tratante, el cirujano, el traumatólogo, porque nos tenemos que guiar mucho en protocolos, tiempos de consolidación, tiempos de cicatrización nerviosa, entonces es muy importante el trabajo en equipo. Bueno, dentro de las patologías que recibo en mi área, tenemos patologías traumatológicas, fracturas, luxaciones, tendinopatías, lesiones de nervios. Vamos a tener enfermedades reumatológicas, deformidades de dedos adquiridas, enfermedades que se dan por infecciones o trastornos vasculares, quemaduras, compresiones nerviosas, túnel carpiano, túnel cubital o enteróseo posterior son los más comunes, y amputaciones. Los recursos terapéuticos que solemos usar son la confección de férulas, que pueden ser usadas con termoplástico, PVC en lugares donde no tenemos recursos, o neopren, el entrenamiento de las actividades de la vida diaria, el control del edema y el dolor usando diferentes técnicas, como por ejemplo el taping, el Coban, la reeducación sensitiva, las modalidades térmicas, el uso de parafina, el uso de almohadillas de calor, hidroterapia, crioterapia.
También vamos a educar al paciente en la ergonomía, tanto como protección articular para prevenir ciertas lesiones, más que nada tendinopatías, terapia manual, relajación miofacial, entrenamiento de destrezas y fortalecimiento muscular con los elementos que contamos en la clínica. Dentro de las evaluaciones que utilizamos en el miembro superior, podemos utilizar evaluaciones estandarizadas como el Bartel para evaluar cómo el individuo se desempeña en sus actividades de la vida diaria y tener un control y de ahí ir viendo cómo el paciente progresa en cuanto a su independencia. La fuerza muscular evaluada con dinamómetro para la fuerza de puño y el pinzómetro para las pinzas. El rango de movilidad articular con goniometría. El edema, que solemos usar centímetros o comparando ambas manos. El dolor con la escala análoga del dolor. 0 no es nada de dolor, 10 es un dolor muy intenso. La sensibilidad, donde se pueden usar los monofilamentos. Y la cicatriz, ahí vamos a ver si la cicatriz está adherida, si tiene costras, si está hipertrófica y demás. Bueno, para explicar y que sea un poco más práctico mi intervención en DINATOS y cómo trabaja el área de rehabilitación del miembro superior, voy a exponer un caso clínico. Siempre que ingresa el paciente a la parte de mano periférica, a la parte de terapia de miembro superior, va con una derivación de un fisiatra. ¿Sí? Pasa por la evaluación del fisiatra, que nos va a decir la frecuencia semanal con la cual el paciente va a ir a las sesiones y cuáles van a ser los objetivos. Obviamente estos objetivos pueden ser charlables y modificables en el tiempo. Bueno, en este caso ingresó una paciente 2 semanas postoperatorio. En la entrevista, bueno, yo todo lo que es la edad, diagnóstico y demás lo tengo, pero a veces suelo preguntarlo. Lo que sería la edad, una paciente de 52 años que tuvo un postoperatorio de fractura con minuta de muñeca. La paciente contaba con la plaquita, por eso la subí ahí. La mano dominante de la paciente es la derecha, que es la fracturada. El mecanismo de lesión fue una caída de su propia altura y llega a la sesión inmovilizada con una férula coca. La paciente se dedicaba era empleada administrativa y le gustaba hacer gimnasio y jardinería. Bueno, ahí en la plaquita anterior era obviamente la radiografía antes de la reducción, antes de que lo opere. Bueno, en la evaluación inicial evalúa el rango de movilidad de la muñeca articular y del antebrazo. Ahí se ve que la paciente estaba bastante limitada. Y también yo en algunos casos evalúo todo lo que es codo y hombro porque hay pacientes que son medios aprensivos y se encuentra limitada todo el miembro superior, hasta incluso pueden hacer a veces hombro congelado. Entonces, en este caso la paciente tenía muy buena movilidad de hombro y codo, por eso evalué solo antebrazo y muñeca. Después evaluamos la fuerza de puño, siempre la evaluamos con la mano contralateral para ver cuál es más o menos el promedio al cual la paciente tiene que llegar. En este caso, bueno, 0 en la mano derecha, 20 kilos en la izquierda. Evalúo el dolor a través de la escala análoga, la paciente refiere 5 de 10. La cicatriz ya estaba sin puntos, pero se encontraba adherida. Y el edema era moderado comparado con la otra mano. En el estadio inicial empezamos con las sesiones de 2 a 6 semanas postoperatorio. Empezamos con control de edema usando cinta Coban o usando taping para drenaje. El tratamiento de cicatriz, ¿sí? Se le indica a la paciente hacerse cicatriz más o menos 3 veces al día con crema porque a veces son cicatrices muy adheridas o los pacientes le dan impresión, entonces empezamos en la sesión a trabajarla. El deslizamiento tendinoso desde proximal. La movilidad activa asistida, ¿sí? Siempre con la otra mano para ayudar a la activación del movimiento. Y la movilidad activa del miembro superior. Trabajamos las pinzas y el cierre del puño. Bueno, en este caso me faltó decir que la paciente no tenía alteración en la sensibilidad, es por eso que no la evalué, pero si no también es un buen dato. Bueno, en la quinta sesión hacemos la reevaluación, podemos ver que la paciente sube rango de movilidad articular, la fuerza muscular y baja el edema y el dolor. La cicatriz sigue un poco adherida, entonces bueno, intentamos trabajar un poco más en eso. Ya la sexta semana, de la sexta a las 12 semanas, vemos el control radiológico si tenemos la posibilidad o si podemos charlar con el médico tratante y ver los signos de consolidación. Empezamos con fortalecimiento, primero isométrico, después de intrínsecos y extrínsecos. Las elongaciones, todo lo que sea descarga de peso, más que nada que era una paciente que le gustaba entrenar, entonces
todo lo que es planchita y demás, está bueno que empiece a trabajarlo, y el retorno a su actividad laboral con adaptaciones. Bueno, a la evaluación de la 10ª sesión, la paciente la evaluamos y presenta todavía limitación en todo lo que es los rangos de movimiento, y también tiene consulta con fisiatra. El fisiatra es quien indica una tanda nueva de sesiones, y a las 12 semanas más o menos del tratamiento ya le damos a la paciente la posibilidad de que pueda comenzar a hacer sus actividades sin ningún tipo de adaptación, y que también empiece a probar cuáles son las actividades en las cuales encuentra algún tipo de dificultad. En estas semanas y en estas sesiones, esta nueva tanda de sesiones que el médico indicó, se buscó trabajar cuáles eran los rangos de movimiento en los cuales se veía más limitada la paciente, y cuáles eran las actividades de la vida diaria en donde más se le generaba dificultad para realizarlas. Bueno, la evaluación final, después de la segunda tanda de sesiones, la paciente completó el rango de movilidad activa, la fuerza de puño un 90% con la mano contralateral, lo cual es bastante válido, y no presentaba dolor y edema. Por eso se le dio el alta médica. Bueno, a modo de conclusión, para establecer bien cuáles eran las diferencias que existen y las similitudes entre las dos áreas que se desarrollan en DINATOS de terapia ocupacional, la similitud es el uso de las evaluaciones estandarizadas. En ambas áreas usamos el Bartel, por ejemplo, para evaluar las actividades de la vida diaria. El uso de recursos terapéuticos, coincidimos mucho en el uso, por ejemplo, para la analgesia, la estimulación sensitiva, el control del edema, el dolor, el uso de órtesis y prótesis. El objetivo principal siempre de la terapia ocupacional va a ser que el paciente logre sus actividades de la vida diaria de forma independiente, o ofreciéndole cualquier tipo de adaptación, ya sea en la actividad o en los instrumentos que usa para la actividad, para que pueda lograr esa actividad, esa ocupación. Todos siempre trabajamos con una derivación médica, y es importante el constante diálogo, ya sea con todo el equipo interdisciplinario y con el médico tratante. A modo de diferencia de mi área, son los tiempos de rehabilitación. Generalmente son tiempos más cortos, el paciente tendrá entre 10 a 40 sesiones como mucho. Bueno, hay casos en los cuales obviamente esto se extiende un poco más. Las evaluaciones que tomamos son evaluaciones específicas del miembro superior, las que mencioné anteriormente, y también la evaluación específica de cada músculo. La reevaluación más periódica también, porque los tiempos son más cortos, entonces evaluamos en la 5ª y en la 10ª sesión. En la parte de neurorehabilitación física se ve un poco los tiempos más largos, entonces lógicamente las evaluaciones son más esporádicas. Y el uso de protocolos. Es muy importante en nuestra área el uso de protocolos para evaluar bien en qué momento podemos comenzar con la movilización, en el caso de las tenografias, por ejemplo. Sea cual sea el protocolo que usemos, tenemos que tener en cuenta los tiempos, tanto de cicatrización del tendón, como también cuando tenemos una fractura, cuáles son los tiempos de consolidación. Entonces, en ambos casos me parece fundamental que tenemos que tener un buen diálogo con todo el equipo tratante. Así que bueno, cualquier duda, estoy para responder en cuanto a la... Muchas gracias.